¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos cristianos fieles podrían quedarse atrás cuando ocurra el rapto? Jesús fue claro cuando dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Esta advertencia no fue dirigida a los incrédulos, sino a quienes se consideran parte del pueblo de Dios. Hoy profundizaremos en esta alarmante realidad, revelando las razones bíblicas por las cuales muchos no estarán preparados para encontrarse con el Señor. Te mostraremos cómo identificar los errores que podrían apartarte del llamado eterno y te ayudaremos a alinear tu vida con la voluntad del Padre. Lo que está en juego no es un simple evento futuro, sino tu destino eterno. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos cristianos se sienten tranquilos simplemente porque creen, porque un día dijeron una oración, levantaron la mano en una iglesia o porque se consideran buena gente. Viven convencidos de que eso es suficiente para estar en paz con Dios. Pero si el rapto ocurriera hoy, ¿estarías realmente preparado? Jesús fue tajante al decir: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Esta declaración no fue dirigida a ateos ni a personas fuera del pueblo de Dios. Fue para quienes ya lo reconocían como Señor. Lo llamaban Maestro. Creían en Él, pero no vivían en obediencia. Creían, pero no se sometían. La fe que no se traduce en acción no tiene poder para salvarte. Santiago lo explicó con claridad. Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Y aunque muchos citan a Pablo para decir que somos salvos solo por la fe, olvidan que el mismo apóstol dijo que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Efesios 2:10. No es una contradicción, es una realidad que nos muestra que la fe verdadera inevitablemente produce obediencia, no como un requisito para ganarse el cielo, sino como la evidencia irrefutable de una vida transformada. Los que serán tomados en el rapto no serán los que asistieron más domingos a la iglesia, no serán los que sabían citar versículos o los que decían Dios te bendiga en cada conversación. Serán los que vivieron en obediencia a la voz del Señor. Los que renunciaron a sí mismos cada día, los que tomaron su cruz con decisión y caminaron en dirección opuesta al mundo. Jesús mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Ese es el precio del discipulado. Ese es el estándar para los que estarán listos. Lo más peligroso no es no creer. Lo más peligroso es creer que estás bien con Dios cuando no lo estás. Vivir en una ilusión de salvación basada en una declaración verbal, en una tradición o en una religión, sin que haya una transformación genuina del corazón. El pueblo de Israel durante el tiempo de los profetas también creía que estaban seguros. Tenían el templo, tenían los sacrificios, conocían la ley, pero Dios les decía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. ¿Y qué hizo Dios con ese pueblo? Los entregó al juicio, porque no bastaba con decir que lo conocían. No obedecían su palabra. Jesús usó una parábola impactante para ilustrar esta realidad. 2 hombres construyeron una casa, uno sobre la roca, otro sobre la arena. Ambos escucharon las mismas enseñanzas. Ambos oyeron la palabra, pero solo uno la puso en práctica.
El otro simplemente la escuchó, quizás la repitió, tal vez incluso la enseñó, pero no vivía lo que decía. Y cuando vino la tormenta, su casa se desplomó. Jesús dijo: el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Mateo 7:26. Esa casa representa la vida de muchos cristianos que han basado su seguridad espiritual en palabras, en apariencias, en emociones, pero no en obediencia. La obediencia no es un tema popular, no atrae multitudes, no llena auditorios, porque la obediencia requiere renuncia, disciplina, entrega y humildad, pero es el único camino hacia la vida eterna. El mismo Jesús, siendo hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció, Hebreos 5:8. Y si Él, siendo perfecto, fue perfeccionado en obediencia, ¿cuánto más nosotros debemos caminar por esa senda? La obediencia no es una opción, es una señal de identidad. Jesús lo dijo sin rodeos: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Juan 15:14. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Quieren que los salve, pero no que los gobierne. Quieren sus promesas, pero no sus mandamientos. Quieren consuelo, pero no corrección. Pero no hay forma de separar al Salvador del Señor. Él es uno solo. No puedes tener la sangre de Cristo sin aceptar también su autoridad. No puedes clamar por su misericordia y rechazar su palabra. El apóstol Juan escribió: el que dice lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 2:4. Es una afirmación dura, pero clara. La obediencia no es una añadidura opcional al cristianismo, es su esencia. La generación del rapto no será una generación religiosa, será una generación obediente, y eso no significa perfecta, significa rendida, significa dispuesta, significa sensible al Espíritu y dispuesta a cambiar cada vez que Él corrige. Dios no busca robots que cumplan reglas por obligación, busca hijos que le obedezcan por amor. Jesús dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. El amor verdadero se demuestra en la obediencia. No basta con decir que amamos a Dios, hay que vivirlo. Piensa en Noé, vivía en una generación corrompida. Nadie más escuchaba la voz de Dios, nadie más obedecía. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque creyó y su fe lo llevó a construir un arca durante años, sin ver lluvia, sin entender completamente, sin aprobación de los demás. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor construyó el arca para salvar a su familia. Su fe fue obediente y por eso se salvó. Hoy, como entonces, bueno, muchos se burlan, muchos desestiman la urgencia, piensan que todavía hay tiempo, pero el día llegará como ladrón en la noche. Jesús advirtió: estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen. Mateo 24:44. Solo los que estén obedeciendo, vigilando, caminando en santidad serán tomados. Hay una escena en el Evangelio que debe hacernos temblar. Jesús describe a un grupo que llegará ante Él en el día final diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Mateo 7:22. Estas personas no eran incrédulos, tenían ministerios, hacían milagros, tenían poder espiritual, pero Jesús les responde: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué fueron rechazados? Porque su vida no estaba alineada con la voluntad del Padre. Había obras, sí,
pero no obediencia. Había actividad religiosa, pero no relación real. Es hora de examinarse, no a la luz de lo que otros piensan, no a la luz de lo que tú mismo crees, sino a la luz de la palabra de Dios. ¿Estás viviendo lo que predicas? ¿Estás obedeciendo lo que lees? ¿Estás caminando conforme a lo que sabes que es la voluntad del Padre? Porque en el día del rapto no importará cuánto conocimiento bíblico tienes, no importará cuántos videos cristianos viste, cuántas reuniones asististe, cuántas veces levantaste las manos en adoración. Lo que importará es si tu vida fue un reflejo de obediencia al llamado de Dios. La obediencia no es algo que se improvisa en el último momento, es una práctica diaria, es una decisión constante, es vivir cada día diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es negarse a sí mismo cuando la carne quiere tomar el control, es perdonar cuando duele, es renunciar al pecado oculto, es cortar relaciones que no agradan a Dios, es caminar en integridad cuando nadie te está mirando, es elegir a Cristo una y otra vez, por encima de todo. Si hoy vivieras tu último día, ¿podrías decir con certeza que tu fe ha sido acompañada por obediencia? ¿O has vivido una religión vacía, sin fruto, sin entrega real? El Espíritu Santo no fue enviado para hacernos sentir bien, sino para guiarnos a toda verdad. Y esa verdad, cuando entra en el corazón, transforma. No nos deja igual, nos sacude, nos confronta, nos impulsa a actuar. La fe sin transformación es solo teoría. Y Dios no vendrá por teóricos. Vendrá por hijos obedientes. Este es el tiempo de alinearse, el tiempo de dejar la excusa, los aplazamientos, las justificaciones, el tiempo de pasar del discurso a la acción, de dejar de hablar de Dios y empezar a vivir para Dios. Porque el rapto no es una metáfora, es una promesa, es un evento real que ocurrirá. Y solo estarán listos aquellos que hayan construido su vida sobre la roca de la obediencia. La puerta no estará abierta para siempre. Así como en los días de Noé, llegará el momento en que se cerrará. Y no importará cuánto golpees, cuánto llores, cuánto supliques. Hoy es el día de gracia, hoy es el día para decidir. No te conformes con una fe muerta. No te engañes pensando que basta con creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2:19. Pero no obedecen. La diferencia está en el corazón que dice, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. ¿Y tú? ¿Estás caminando en obediencia o solo estás diciendo, Señor, Señor? El cielo no se abrirá para los que se conformaron con una religión superficial. Se abrirá para los que vivieron en sumisión al Rey. Para los que, aún en medio de sus fallas, volvieron una y otra vez a su presencia para ser transformados. Que tu fe no sea una apariencia, que sea un fuego que te consuma, una entrega que lo abarque todo, una rendición que lo demuestre todo. Porque cuando suene la trompeta no habrá tiempo para corregir, solo quedará lo que viviste. Y en ese momento solo habrá dos grupos, los que fueron obedientes y los que se quedaron. La advertencia más grave para el creyente no viene del mundo ni de los ataques del enemigo, sino del riesgo silencioso de llevar una doble vida. Una vida dividida entre lo sagrado y lo profano, entre la apariencia de santidad y la persistencia en el pecado oculto. Esta es la trampa más sutil y a la vez más destructiva. Vivir convencido de que estás bien con Dios mientras tu corazón está lejos de Él. Jesús habló directamente a esta condición cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Las palabras pueden sonar piadosas, pero si el corazón no está alineado con la voluntad divina, todo se vuelve una fachada sin poder.
El rapto no será para los que aparentan santidad, sino para los que caminan en ella con temor y reverencia. La hipocresía espiritual no solo es una ofensa ante Dios, sino también una barrera que endurece el alma y la vuelve insensible a la corrección. La Escritura es clara: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Sin embargo, muchos insisten en mantener una imagen externa intachable mientras permiten que su vida interior se corrompa poco a poco. Pretenden vivir bajo la gracia, pero se aferran a hábitos que deshonran al Espíritu. El caso de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos revela el peligro real de fingir devoción mientras se guarda engaño en el corazón. Vendieron una propiedad, ofrecieron parte del dinero a los apóstoles, pero pretendieron entregar todo para obtener reconocimiento. Pedro, guiado por el Espíritu, confrontó su mentira. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Ambos cayeron muertos, no por no dar suficiente, sino por haber intentado aparentar una consagración que no era real. Este juicio no fue hacia incrédulos, fue hacia miembros de la iglesia, personas que estaban dentro, pero no eran verdaderamente transparentes delante de Dios. La doble vida comienza con concesiones pequeñas. Se justifica el pecado con razonamientos sutiles. Se separa la vida espiritual de la vida diaria. Se comienza a vivir con dos rostros, uno para el templo y otro para el mundo. Pero Dios no se deja engañar. Su mirada traspasa toda apariencia. En Hebreos 4:13 se nos recuerda: no hay cosa creada oculta a su vista. Todo está al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Esta verdad pone en evidencia que no existe tal cosa como el pecado oculto. Puede estar fuera del alcance humano, pero nunca fuera del conocimiento divino. Una de las consecuencias más devastadoras de esta duplicidad espiritual es el autoengaño. El corazón que vive dividido pierde la capacidad de discernir. Se convence de que lo incorrecto es aceptable. Se acostumbra a la presencia del pecado. Se vuelve insensible a la convicción del Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo exhorta: examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. 2 Corintios 13:5. El autoexamen honesto ante Dios es una salvaguarda contra la falsedad espiritual. No basta con lo externo. Lo que determinará nuestra preparación para el rapto es lo que hay en el corazón, en los pensamientos, en la intención verdadera del alma. Los fariseos eran maestros de la ley, expertos en la escritura, conocidos por su religiosidad. Pero Jesús los confrontó con las palabras más duras que pronunció contra alguien. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Esta descripción no habla de inmoralidad pública. Habla de una corrupción interior escondida bajo una apariencia de rectitud. Y es precisamente esa condición la que deja a muchos fuera del reino. No porque no conocían la ley, sino porque no vivían según ella. Vivir una doble vida es vivir desconectado de la santidad de Dios. Es pretender estar cerca cuando en realidad se está lejos. Es decir, amén con los labios, pero negar a Cristo con los hechos. El libro de Tito nos advierte de esta contradicción. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Tito 1:16. No se trata de errores momentáneos, se trata de una forma de vida sostenida, donde la confesión y la conducta no concuerdan, donde la fe se convierte en teatro y el altar en un escenario de pretensión. Dios no busca perfección humana, pero sí integridad. La integridad no significa no fallar nunca, significa vivir con un corazón rendido.
dispuesto a reconocer el error y a regresar al camino con humildad. David pecó gravemente, pero su corazón fue hallado conforme al de Dios porque no justificó su pecado, no vivió una doble vida de forma constante. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, su respuesta no fue excusa, fue arrepentimiento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. Esa actitud es la que distingue a los verdaderos hijos de Dios. No es la ausencia de caída, sino la presencia de una conciencia que no tolera vivir en sombra. Jesús fue claro respecto a lo que pasará con aquellos que vivan en duplicidad espiritual. En la parábola del trigo y la cizaña enseñó que ambos crecerían juntos en el mismo campo hasta el día de la cosecha. El campo es el mundo y la cosecha es el fin del siglo. En Mateo 13:30 leemos: dejen crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Esto implica que en la iglesia coexistirán los verdaderos y los falsos, los sinceros y los hipócritas, hasta el momento final. Pero cuando llegue la siega, cuando el rapto acontezca, la diferencia será evidente. Uno será tomado, el otro será dejado. El apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, escribió un mensaje de Cristo a la iglesia de Sardis que ilustra con precisión el tema que estamos abordando. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3:1. Esta iglesia tenía reputación, tenía historia, probablemente tenía actividades, adoración y enseñanza, pero a los ojos de Dios estaba muerta. Había dejado la autenticidad, había perdido la vida del Espíritu y se había convertido en un reflejo vacío de lo que alguna vez fue. El llamado de Jesús fue directo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 2. Esta advertencia sigue vigente, porque hay muchas congregaciones hoy que siguen activas en apariencia, pero espiritualmente inertes. El corazón dividido no puede sostenerse. Tarde o temprano el peso de la falsedad colapsa sobre sí mismo. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No se puede caminar en dos direcciones a la vez. No se puede cantar alabanzas mientras se guarda resentimiento. Practicar ministerio mientras se vive en pecado secreto. Predicar santidad mientras se alimenta el alma con lo que Dios aborrece. El Espíritu Santo no cohabita con la hipocresía. Él anhela un corazón limpio, un altar sin mezcla, una vida consagrada. Es necesario volver a la luz, salir de la sombra del autoengaño, romper con toda apariencia y buscar una vida que resista el fuego del juicio divino. Pablo escribió en 1 Corintios 3:13: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la pondrá al descubierto, pues con fuego será revelada. Nada que sea falso sobrevivirá ese fuego. Nada que se haya construido sobre engaño podrá pasar. La doble vida será expuesta. Y quienes hayan vivido de esa manera no serán arrebatados, sino dejados, porque no pertenecían verdaderamente al Señor. Una fe dividida es una fe muerta. Una devoción parcial es una traición espiritual. Jesús no vendrá por una novia manchada, vendrá por una iglesia sin mancha ni arruga, preparada, vigilante, con vestiduras blancas. El que lleva una doble vida no está preparado, no espera al Señor, ni anhela su venida. Ha enterrado su lámpara, ha dejado de velar, y cuando se escuche el clamor de medianoche, no tendrá aceite. Será como las vírgenes insensatas que llegaron tarde y hallaron la puerta cerrada. Mateo 25, 10-12. El tiempo
de la simulación ha terminado. Este es el momento de volver al altar con transparencia, de rendir el corazón por completo, de vivir una sola vida, la que agrada a Dios. Porque el que vive en duplicidad no solo corre el riesgo de perder el rapto, sino de perder su alma. Cristo lo dijo claramente: el que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. No hay punto medio, no hay zona neutra. O estás en la luz o estás en tinieblas, o eres trigo o eres cizaña, o eres verdadero o estás fingiendo. Y el día se acerca, el día en que todo lo oculto será revelado y todo lo falso será destruido. Uno de los mayores peligros que enfrenta el creyente en este tiempo no es la persecución externa, ni siquiera la oposición directa del enemigo, sino una seducción sutil que se infiltra silenciosamente en el corazón. El amor por el mundo ha arrastrado a miles de cristianos a una zona de comodidad espiritual, donde la pasión por Dios se va apagando lentamente. Ya no hay urgencia, ya no hay fuego, ya no hay prioridad por lo eterno. Solo queda una religiosidad tibia, sostenida por rutinas y justificaciones, pero carente de devoción real. El apóstol Juan fue claro al advertir: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Primera Juan 2:15. Esta declaración no es una sugerencia ni una recomendación. Es una verdad absoluta que separa a los que vivirán en la luz de los que serán arrastrados por las tinieblas. El amor por el mundo no se manifiesta siempre en grandes escándalos ni en decisiones abiertamente impías. A menudo aparece en forma de prioridades invertidas, en corazones que se aferran a lo terrenal mientras relegan lo eterno. Es una afición por la comodidad, una fascinación por lo superficial, un apego a lo temporal. Pablo escribió a Timoteo sobre un colaborador suyo diciendo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. 2 Timoteo 4:10. No fue una herejía doctrinal lo que apartó a Demas. Fue un amor no resuelto por lo que el mundo ofrecía. Fue un deseo que terminó desplazando su compromiso con el llamado divino. Y hoy ese mismo espíritu opera con fuerza, no como un rechazo frontal a Dios, sino como un abandono gradual de su presencia. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no da fruto. Mateo 13:22. No se trata de personas que no creyeron. Son creyentes que comenzaron bien, pero permitieron que el mundo sofocara la vida de Dios en ellos. La semilla fue buena, pero el terreno estaba lleno de distracciones. El corazón dividido entre dos lealtades no puede producir fruto duradero, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Y si el tesoro está en el mundo, el corazón estará lejos del cielo. Uno de los signos más claros de una iglesia que ha sido enfriada por el mundo es la pérdida del temor de Dios. La santidad deja de ser prioridad. La oración se vuelve intermitente. El ayuno desaparece. La adoración se convierte en espectáculo. El compromiso se reemplaza con conveniencia. Se busca lo que agrada a la carne, no lo que alimenta el espíritu. Se tolera el pecado en nombre de la gracia. Se negocian principios para no incomodar. Todo eso nace de una raíz. El corazón ha dejado de arder por Dios y ha comenzado a enamorarse del mundo. Y cuando el amor de Dios ya no es el centro, todo lo demás se desmorona. Santiago, en su carta a Bucentauro, hace una afirmación contundente que no admite matices. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Santiago 4:4. No se puede tener comunión con el Espíritu Santo y
al mismo tiempo desear los placeres y sistemas de este mundo, porque no hay acuerdo entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Esta es la razón por la que muchos no estarán preparados en el día del rapto, porque aunque profesan fe, su corazón está anclado en la tierra. Anhelan más los logros personales que el cumplimiento de la voluntad divina. Persiguen más la aceptación de la sociedad que la aprobación del cielo. Y el rapto no será para los que simpatizan con Dios, sino para los que están comprometidos con Él sin reservas. La iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis representa el retrato perfecto de esta condición. Era una iglesia que se creía rica, autosuficiente, sin necesidad de nada. Pero la evaluación de Cristo fue totalmente diferente. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Habían sido seducidos por la autosatisfacción, embriagados por el bienestar, distraídos por el confort. Y el diagnóstico del Señor no fue leve, fue un llamado urgente al arrepentimiento. Porque la tibieza espiritual no es una zona neutral, es una provocación al rechazo divino. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 16. El mundo ofrece una ilusión de plenitud que esconde su verdadera naturaleza. Corrupción, engaño, rebelión contra Dios. En la primera epístola de Juan se nos revela que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y añade una advertencia que debería estremecer a cualquier creyente. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Juan 2:17. Esa es la diferencia que marcará el destino eterno. No quien conocía la voluntad de Dios, sino quien la hizo. No quien asistía a reuniones, sino quien caminaba en fidelidad. El amor por el mundo no se neutraliza con intenciones piadosas. Solo se destrona mediante una decisión radical. Morir al yo, tomar la cruz, seguir a Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lucas 9:23. No se trata de añadir a Dios a una vida ya estructurada, sino de rendirlo todo para que Él sea el centro. El mundo quiere ocupar el trono del corazón, pero solo uno puede gobernar. O reina Cristo, o reina el sistema de este siglo. Y el Espíritu Santo no comparte su templo con los ídolos de esta era. El rapto no será una selección arbitraria, será la separación definitiva entre los que aman su venida y los que aman el mundo. Pablo, al hablar de la corona de justicia, dijo, la dará el Señor a todos los que aman su venida. Segundo a Timoteo 4:8. Amar su venida implica vivir con los ojos puestos en lo eterno, con los afectos anclados en el cielo, con el corazón desprendido de lo terreno. Implica esperar, velar, anhelar. Implica vivir como extranjeros y peregrinos, sabiendo que esta tierra no es nuestro hogar final. Israel en su caminar por el desierto fue constantemente tentado a volver a Egipto. Aunque habían sido libertados, su corazón seguía inclinado hacia las ollas de carne, hacia la esclavitud disfrazada de comodidad. El desierto reveló que la verdadera liberación no era solo salir físicamente de Egipto, sino romper el lazo emocional con él. De igual forma, muchos cristianos han salido del mundo exteriormente, pero internamente siguen deseando lo que Egipto representa: sus placeres, su seguridad aparente, su estilo de vida. Pero el camino del reino es otro, es angosto, es cuesta arriba, es para los que aman más a Dios
que a todo lo demás. En la carta a los Hebreos se nos dice que Moisés, al llegar a la madurez, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Hebreos 11, 24, 25. Renunció a los privilegios del mundo porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Esa es la fe que agrada a Dios. Una fe que rechaza el brillo efímero del mundo porque ha visto la gloria del reino. Esa es la fe que estará lista en el día del rapto. No una fe cómoda, sino una fe rendida. El corazón que ama al mundo se adormece, se vuelve indiferente a la voz de Dios, se conforma con lo superficial, se acomoda en la tibieza, pero el Espíritu clama por una iglesia despierta, vigilante, con vestiduras blancas, con lámparas encendidas, una iglesia que no negocia la verdad por aceptación, que no intercambia la santidad por relevancia, que no sacrifica la eternidad por beneficios temporales. Esa iglesia será llevada, las demás se quedarán. Por eso es urgente evaluar el estado del corazón, no solo si creemos, sino que amamos, no solo si conocemos la verdad, sino si la vivimos, porque el día se acerca y los que hayan elegido el mundo como su tesoro recibirán su recompensa, lo que pasa. Pero los que hayan elegido a Dios como su todo serán hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una de las señales más alarmantes de los últimos tiempos no será la presencia del pecado en el mundo, sino la ausencia de sensibilidad dentro de la iglesia. El Espíritu Santo sigue hablando, su voz no ha cesado. Su guía no ha sido retirada, pero muchos ya no escuchan. Han cerrado sus oídos, han endurecido su corazón y viven día tras día como si no hubiera una voz celestial advirtiendo, corrigiendo, guiando, preparando. No se han rebelado abiertamente contra Dios, simplemente han dejado de prestarle atención. Y eso, en el reino de Dios, es igual de peligroso. Cuando el Espíritu habla, no siempre lo hace con estruendo. A veces es un susurro, a veces es una convicción interna. A veces es un impulso claro que confronta nuestras decisiones. Pero cuando se ignora una y otra vez, el corazón pierde sensibilidad. La conciencia se adormece. Y lo que antes generaba alarma, ahora se tolera. Lo que antes se rechazaba, ahora se justifica. Es por eso que Hebreos 3, 7 a 8 declara con urgencia: si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. La voz de Dios no es un adorno espiritual, es la línea directa que preserva la vida, que señala el peligro, que indica el camino. Ignorarla es caminar a ciegas hacia el abismo. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a toda verdad. No solo para darnos dones, no solo para hacernos sentir su presencia, sino para conducirnos por el camino estrecho, el que lleva a la vida. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El problema es que muchos buscan solo los beneficios del Espíritu, pero no su guía. Quieren la unción sin la dirección, el poder sin la obediencia. Pero el Espíritu Santo no es un recurso divino para fortalecer nuestros planes. Es el Señor que nos llama a someternos a los planes de Dios. En la historia del pueblo de Israel, cada vez que ignoraron la voz del Espíritu, el resultado fue devastador. No fueron las naciones paganas quienes causaron su caída. Fue su propia terquedad, su propia sordera espiritual. Dios les hablaba una y otra vez a través de los profetas, pero no escuchaban. Jeremías 7:13 lo resume con tristeza. Hablándoles desde temprano y sin cesar, pero no escucharon. Llamándoles, pero no respondieron. Ese mismo patrón se repite hoy. La palabra es predicada. El Espíritu está presente. Pero hay quienes han decidido ignorar. Han aprendido a vivir con la voz de Dios apagada en su interior.
El Espíritu Santo no grita para imponerse, no fuerza su dirección. Respeta la libertad del hombre, pero su ausencia deja una vulnerabilidad profunda. El enemigo no necesita destruirte si logra desconectarte de la voz que te advierte. Todo lo que necesita es que dejes de oír, que te ocupes demasiado, que te acostumbres demasiado, que te enfríes lo suficiente como para dejar de discernir entre lo santo y lo común. Y cuando eso sucede, el creyente comienza a caminar sin dirección, sin convicción, sin fuerza, porque solo el Espíritu puede dar la claridad que el alma necesita para mantenerse firme. La voz del Espíritu no se adapta al gusto del oyente, no cambia su mensaje para agradar a las multitudes. Habla verdad incluso cuando incomoda, confronta el pecado, redarguye de justicia, señala el error con precisión. Y precisamente por eso muchos han decidido callarla. Han preferido rodearse de voces humanas que afirman, que consienten, que motivan, sin transformar. Pablo lo advirtió en 2 a Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Cuando se sustituye la voz del Espíritu por ecos agradables a la carne, el corazón se desvía y se endurece sin notarlo. La preparación para el rapto requiere una vida gobernada por el Espíritu. No es una cuestión de emoción, es una cuestión de dirección. Romanos 8:14 establece un principio absoluto. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No basta con haber tenido una experiencia espiritual, no basta con haber sentido su presencia en el pasado. Lo que determina la filiación es la guía. Y quien ya no se deja guiar, quien ha dejado de escuchar, ha roto la relación más vital de su vida. No hay neutralidad en este aspecto. Se está oyendo o se está ignorando. Se está avanzando en obediencia o se está retrocediendo en necedad. La insensibilidad espiritual no aparece de un día para otro. Se desarrolla en la rutina, en la repetición sin pasión, en la religión sin comunión, en la práctica sin presencia. Es un proceso progresivo donde se cambia la intimidad por la costumbre. Y lo más alarmante es que se puede seguir participando, predicando, cantando, sirviendo mientras el Espíritu ya no está hablando. Ezequiel tuvo una visión espeluznante del templo en ruinas espirituales. La gloria de Dios se apartó en silencio, sin que nadie lo notara. El juicio vino después, pero la presencia se había retirado mucho antes. Cuando se ignora al Espíritu, no se pierde primero el poder, se pierde primero la comunión. El libro del Apocalipsis contiene un llamado reiterado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Este clamor no va dirigido al mundo, va dirigido a los creyentes, a los que se congregan, a los que ya han oído antes, pero que corren el riesgo de dejar de escuchar, de acostumbrarse tanto a la rutina espiritual que ya no perciben la urgencia divina. Y cuando esa voz deja de ser el eje de sus decisiones, todo lo demás se desordena. Porque el Espíritu no solo habla para corregir, habla para preservar, para preparar, para posicionar a los que serán tomados. En el día del rapto no habrá tiempo para pedir otra señal, no habrá margen para reevaluar decisiones. La preparación ya habrá sido determinada por el nivel de obediencia a la voz del Espíritu. Porque solo Él conoce el momento exacto. Solo Él puede alertar a tiempo. Solo Él puede fortalecer para resistir. Y los que hayan ignorado su dirección no sabrán interpretar los tiempos. Estarán distraídos, confundidos, adormecidos. No porque Dios no habló, sino porque dejaron de escuchar. El Espíritu no es una opción dentro del cristianismo. Es la garantía de nuestra redención. Efesios 1:13-14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Ese sello no es un símbolo,
es una relación viva, constante, dinámica. Y solo permanece en aquellos que permanecen en comunión. La desobediencia continua apaga su voz. La indiferencia la silencia. La rebelión la anula. Y cuando ya no hay guía, el corazón queda a merced del error. La generación que verá el rapto necesita recuperar la sensibilidad. Necesita volver a los tiempos de búsqueda profunda, a las lágrimas en oración, a los silencios sagrados donde se escucha su dirección, a los ayunos donde el alma es vaciada para ser llenada por Él. No se trata de fórmulas religiosas, se trata de dependencia. El Espíritu Santo no es un asistente, es el Señor, es el guía supremo, y su voz es la línea entre estar listos o quedarse atrás. Dios no esconde su voluntad, la revela por medio de su Espíritu, pero no la impone, no obliga, invita, llama, despierta y espera que el corazón responda, que vuelva a inclinar su oído, que se rinda sin reservas. Porque aún hay tiempo, todavía hay oportunidad, pero cada vez que se ignora su voz, el corazón se endurece un poco más, hasta que ya no distingue, hasta que ya no percibe, hasta que se apaga por completo. El día del rapto no tomará por sorpresa a los que han estado oyendo al Espíritu. Ellos reconocerán la hora, sentirán el clamor en su interior, estarán listos, porque no caminaron por vista, sino por dirección divina, porque no se dejaron llevar por la mayoría, sino por la voz que siempre los sostuvo. Esa será la diferencia, no la cantidad de conocimiento, no la cantidad de experiencias, sino la obediencia a la voz que nunca deja de hablar. El mayor impedimento para la preparación espiritual no siempre es un pecado visible. A veces es una actitud silenciosa que se instala en lo profundo del alma y contamina todo lo que toca. El corazón endurecido por la falta de perdón se convierte en tierra estéril, incapaz de producir frutos de justicia. Jesús enseñó con claridad que el perdón no es una sugerencia, es un mandato, no es un acto opcional, es una condición del reino. El que no perdona no ha entendido el Evangelio. Y el que guarda rencor, por muy religiosa que sea su apariencia, no está listo para encontrarse con el Dios que todo lo ve. Cuando Pedro se acercó a Jesús preguntando cuántas veces debía perdonar a su hermano, el maestro no estableció un límite. No dijo 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 18, 21, 22. Con esa respuesta, Jesús rompió la lógica humana y reveló el estándar divino. El perdón es continuo, constante, sin condiciones. Porque quien ha sido perdonado una deuda impagable no tiene derecho de retener el perdón hacia otro. Jesús explicó esta verdad con una parábola impactante. Un siervo fue perdonado por su señor de una deuda inmensa. Pero ese mismo siervo, al salir, encontró a uno que le debía una cantidad insignificante. Y en lugar de mostrar misericordia, lo ahogó y lo mandó a prisión. Al enterarse, el Señor se indignó, revocó el perdón y entregó al siervo a los verdugos. Luego Jesús concluyó con una advertencia solemne. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Mateo 18, 35. La falta de perdón no es solo un error emocional, es una rebelión espiritual, es una negación práctica del Evangelio. Es decir, con los labios que Dios es misericordioso, mientras se guarda odio, rencor o deseo de venganza en el corazón. Y Dios no será burlado. Él escudriña lo más íntimo del ser. No se impresiona por palabras dulces cuando el alma está envenenada por el resentimiento. Porque donde hay falta de perdón, no hay amor genuino. Y donde no hay amor, no hay presencia del Espíritu. Pablo escribió en Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. Y sin amor, la fe se vuelve estéril. Sin perdón, la comunión se rompe.
Sin restauración, la preparación para el rapto se desvanece. El endurecimiento del corazón no llega de repente. Es una acumulación de heridas no sanadas, de ofensas no procesadas, de palabras que dejaron marcas profundas. Pero el Evangelio no es una filosofía para calmar emociones. Es el poder de Dios para transformar el alma. Y quien ha sido transformado no puede seguir cargando cadenas que Cristo ya rompió. En Efesios 4, 31 a 32, el apóstol Pablo exhorta: quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Esta no es una recomendación moral, es una instrucción para los que han nacido del Espíritu. No hay espacio para la amargura en un corazón que ha sido limpiado por la sangre del Cordero. El perdón no se basa en el mérito del otro, no depende de que el agresor reconozca su error, no se otorga porque el otro lo merezca. Se da porque el que ha sido perdonado ya no puede vivir con la carga del rencor. El perdón libera al ofendido más que al ofensor, sana la herida, limpia el alma, prepara el corazón para recibir al Rey. Y solo un corazón limpio puede entrar en su presencia. Jesús lo afirmó con claridad en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La impureza no siempre se manifiesta en actos externos. A veces vive disfrazada de justicia herida. Pero Dios no juzga según las apariencias. Él pesa los corazones. Un corazón endurecido no puede ser movido por el Espíritu, no puede recibir dirección, no puede discernir los tiempos. Se vuelve insensible, frío, cerrado. Y esa es una condición letal para los últimos tiempos. Porque el rapto no será para los que se aferran a su dolor, sino para los que se han rendido por completo. Jesús mismo, clavado en la cruz, herido, traicionado, humillado, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Ese es el modelo. Ese es el estándar. Ese es el espíritu que caracteriza a los que serán levantados. Los que no retienen ofensa, los que no cargan amargura, los que han sido liberados de toda raíz de resentimiento. La amargura contamina, no solo a quien la guarda, sino a todos los que están a su alrededor. Hebreos 12:15 advierte: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura cause dificultades y muchos sean contaminados. Una raíz puede ser pequeña, pero si no se arranca, crece. Y lo que comienza como una herida termina como una fortaleza espiritual, una prisión interna desde donde se juzga todo con dureza, se reacciona con hostilidad, se pierde la paz y se apaga la luz del entendimiento. Quien no perdona cierra las puertas al mover del Espíritu, porque el Espíritu fluye donde hay libertad, donde hay limpieza, donde hay disposición para amar aún a los enemigos. Jesús enseñó a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Y luego añadió: porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan, tampoco su Padre les perdonará. Versículo 14 a 15. Esta condición es ineludible, no puede ser obviada, no puede ser ignorada. El perdón es la evidencia de que el Evangelio ha echado raíces en el alma. El tiempo del rapto será un momento de separación definitiva. Una separación no basada en el conocimiento teológico ni en la posición eclesiástica, sino en la condición del corazón. Y el corazón que no ha perdonado sigue cargando con el peso del pasado. No está ligero, no está libre, no puede elevarse, no puede subir,
porque hay algo que lo retiene, algo que lo ata, algo que no ha sido soltado. Y el que no suelta, se queda. No porque Dios no quiera llevarlo, sino porque no ha respondido al llamado de soltarlo todo. Dios no pedirá perfección, pero sí sinceridad. No exigirá una vida sin errores, pero sí un corazón sin engaño. Y la falta de perdón es un engaño que se disfraza de justicia, pero que es pura esclavitud. Solo los que han sido libres en lo profundo podrán ser arrebatados. Solo los que han soltado todo lastre podrán entrar por la puerta estrecha, porque estrecho es el camino y angosta la puerta. No hay espacio para cargar con el pasado cuando se va rumbo al cielo. Perdonar no es olvidar, es decidir no vivir atado a lo que sucedió. Es entregar el juicio a Dios, es dejar que Él sea el que trate con cada persona según su justicia. Es entender que tu paz no depende de lo que otros hagan o digan, sino de tu respuesta al llamado de Dios. El perdón es una llave espiritual que abre las puertas de la gracia, y sin esa llave muchos se quedarán fuera, aunque crean que tienen todo lo demás en orden, porque el día del rapto revelará lo que el ojo humano no puede ver. No será solo un evento glorioso, será un juicio instantáneo, y en ese juicio lo que pesará no será cuánto hiciste, sino cómo viviste. No será cuántas veces serviste, sino cuántas veces soltaste. No será cuánta gente ayudaste, sino cuánto permitiste que Dios sanara tu interior. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios, y solo los que han perdonado estarán preparados para abrazar al Cordero. El llamado a velar no es una sugerencia opcional ni un consejo para tiempos de crisis. Es una orden directa del mismo Cristo, porque en el reino de los cielos no basta con haber creído una vez, no basta con haber comenzado bien, es necesario permanecer despierto hasta el final. Y quienes han dejado de vigilar, quienes han cerrado sus ojos al mover del Espíritu, quienes han dormido confiando en su propia seguridad espiritual, se encontrarán desprevenidos cuando fue el antro en el esposo venga. Jesús advirtió con claridad: velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. La falta de vigilancia espiritual no es un descuido menor, es una condición peligrosa que adormece el alma y la vuelve insensible al regreso inminente del Señor. La parábola de las 10 vírgenes revela esta verdad con una claridad solemne. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas dormitaron, pero solo 5 estaban listas, solo 5 llevaron aceite extra, solo 5 entendieron que la espera requería preparación constante. Las otras 5, aunque también formaban parte del grupo, no estaban listas cuando llegó la hora, y la puerta se cerró, no por falta de intención, sino por falta de vigilancia. Jesús no estaba describiendo incrédulos, estaba hablando de aquellos que profesaban fe, que esperaban su venida, pero que no se mantuvieron en vela. Velar es permanecer atento en el Espíritu, es discernir los tiempos, es vivir con los ojos del alma abiertos, es estar alerta ante las señales, pero también ante las condiciones internas del corazón. Es cuidar la comunión con Dios como un tesoro que no puede ser descuidado ni un solo día. Porque en un mundo que grita, que entretiene, que adormece con sus placeres, el alma que no vigila se duerme. Y el que se duerme no está listo. Jesús dijo en Marcos 13:30, ahí sí, 35 a 36. Velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Esta advertencia es más actual que nunca, porque hoy muchos viven como si el regreso de Cristo fuera una doctrina antigua, no una realidad inminente. El Espíritu Santo no dejará sin aviso a los que vigilan, pero el que se ha dormido en la rutina espiritual ya no escucha, ya no percibe, ya no responde. Y el peligro más grande no es no conocer, sino haber conocido y luego descuidado. Jesús preguntó en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra?
No se refería a una fe teórica, hablaba de una fe viva, activa, vigilante. Una fe que no se adormece por el paso del tiempo, ni se enfría por el entorno. Una fe que espera, aunque el esposo tarde. La vigilancia espiritual es incompatible con la distracción constante. No se puede estar en vela y estar entretenido con lo que ofrece el mundo al mismo tiempo. No se puede tener un corazón dividido y estar verdaderamente atento al mover del cielo. Por eso en 1 Pedro 5:8 se nos exhorta con urgencia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no necesita grandes estrategias para neutralizar al creyente. Solo necesita que deje de velar. Porque el alma dormida no se da cuenta cuando el aceite se está agotando, cuando la llama se apaga, cuando la puerta se cierra. Quien no vela no reconoce el momento de su visitación. No se percata de la urgencia, vive como si todo siguiera igual. Como en los días de Noé, en que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 a 39. No habrá aviso extra, no habrá segunda oportunidad. Solo aquellos que hayan velado, que hayan mantenido su lámpara encendida, serán llevados. El resto se quedará, no por falta de conocimiento, sino por haber bajado la guardia espiritual. Porque en el día final no serán recordadas nuestras intenciones, serán pesadas nuestras vigilias, no será considerado cuánto sabíamos, sino cuánto velamos, y solo aquellos que hayan sido fieles hasta el último momento, que no se dejaron dormir por la rutina, ni por la comodidad, ni por el cansancio, estarán listos para recibir al Rey en gloria. La verdadera tragedia no será el juicio, ni siquiera el dolor de la gran tribulación. La mayor tragedia será haber tenido la oportunidad de ser llevados y no haber estado listos, porque nada dolerá más que mirar al cielo abierto y saber que el sonido del shofar no era para ti, que el llamado fue real, pero tu respuesta fue tardía, que la puerta se cerró y tú estabas fuera, y no porque Dios no te amara, sino porque decidiste ignorar los llamados silenciosos, los avisos constantes, las alertas que el Espíritu dejó en tu camino. Dios no es injusto, no es caprichoso. Él no dejará atrás a nadie por error. Cada alma que se quede será porque eligió su propio camino, porque prefirió lo inmediato antes que lo eterno, porque resistió la transformación, postergó el arrepentimiento, ignoró la urgencia. Y aunque haya asistido a cultos, aunque haya levantado las manos, aunque haya hablado de Cristo, el corazón nunca se rindió del todo. Y en ese nivel solo Dios puede discernir. No será el pecado el que te deje fuera. Será el orgullo que impidió que lo confesara. No será la debilidad lo que impida tu partida. Será la obstinación que te llevó a justificarla. Porque Dios conoce la lucha, pero también conoce la intención. Él mira más allá del acto, escudriña la verdad del alma y sabrá quién caminó con temor, quién veló de verdad, quién anheló su regreso con un corazón sin reservas. Porque el rapto no es solo una esperanza futura, es una separación inevitable. Una línea que divide a los que solo creían de los que verdaderamente vivían para Él. Una marca invisible que distinguirá a los que tenían apariencia de piedad, de los que caminaban en obediencia, y cuando esa hora llegue, no habrá más argumentos, no habrá excusas, solo quedará el eco de una decisión eterna. Este no es el momento de teorizar, no es tiempo de especular, es hora de clamar por misericordia, de revisar profundamente el alma, de derribar toda muralla interna, porque aún hay gracia, aún hay aceite, aún hay tiempo para velar, pero no por mucho, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y solo los que estén listos irán con Él.
La diferencia no la hará lo que diga, sino lo que vivas. No lo que enseñes, sino lo que guardes. No lo que prometas, sino lo que entregues. Y en ese día, cuando el cielo se abra y la voz del arcángel resuene, solo una cosa importará: si tu corazón estaba completamente rendido. Ese será el único pasaporte y no se podrá falsificar. Hoy puedes asegurarlo. Hoy puedes volver al altar. Hoy puedes dejar todo lo que estorba, porque aún se escucha su voz, pero no por mucho más. Everything was working fine. Cheap highs, borrowed time. Laughing like we cracked the code. Running fast with nowhere to go. Same streets, different night. Same wrongs, feeling right. We said this will never end. Funny how it does, my friend. It's good till it's gone. We don't see it coming. It works up until it isn't. Feels right up until it breaks. We don't stop, we don't listen till we feel it in our chest. It's fired up until it isn't. Love, like youth and limits. We keep going like we're winning up until it isn't. Late calls, half said truths, loose plans, worn out shoes. Every sign we waved away said we'd deal with it someday. Hands full, heads too loud, lost ourselves inside the crowd. We weren't blind, we just believed things stay good if you don't leave. Same song, different face, same mistake, different lanes. It works up until it isn't. Feels right up until it breaks. We don't stop, we don't listen until we feel it in our chest. It's fired up until it isn't. Love, like youth and limits. We keep going like we're winning up until it isn't. Maybe this is how we learn. Let it crash, let it burn. If it ends, at least we know we were real before we let it go. It works up until it isn't. That's the truth. We keep resisting. If it breaks, we won't regret it. We